¿Alguna vez te has parado a fijarte en lo rápido que hablamos cuando estamos ansiosos? La mente corre, las palabras tropiezan y el corazón se acelera. Pero el estoicismo nos enseña que un espíritu tranquilo no tiene prisa. Marco Aurelio dijo que la tranquilidad interior nace del orden, y donde hay desesperación, no hay orden. Hablar rápido es como intentar cruzar un río agitado en una canoa con fugas. Incluso te mueves, pero no llegas al otro lado entero. El sabio no corre, porque sabe que cada palabra es como una piedra lanzada a un lago. Crea olas que se extienden. Por lo tanto, hay que tener cuidado antes de hablar, y aún más cuando se habla de uno mismo. El estoico es un maestro de las pausas. Entiende que el silencio entre palabras puede decir más que frases enteras. Séneca nos recuerda que el habla debe medirse como medicina. No tampoco como para no tener efecto, no demasiado hasta el punto de embriagarse. Cuando hablamos despacio, pasamos el control. Y no es un control artificial, sino un reflejo del dominio sobre nuestros pensamientos. La prisa revela lo contrario, inseguridad. Es el grito interior de alguien que quiere ser escuchado antes incluso de saber lo que está diciendo. Así que la próxima vez que hables, recuerda, la serenidad no tiene por qué gritar. Habla como un lago tranquilo. Habla como alguien que está en paz consigo mismo. Porque en el fondo, quien domina su discurso, domina su mente. Dominar la propia voz es un acto de coraje y autoconocimiento. Al estoico no le importa la prisa del mundo, habla al ritmo de la razón. La mirada es la ventana al alma, como decía el viejo proverbio. Y los estoicos estarían de acuerdo. Para Epicteto, el comportamiento externo revela el estado interior. Si tus ojos evitan los de la persona que te habla, ¿qué dice eso sobre tu mente? La verdad es sencilla. Apartar la mirada con frecuencia es escapar de la realidad. Cuando evitamos la mirada de los demás, no solo intentamos escapar del juicio ajeno, sino que evitamos enfrentarnos a nosotros mismos. Un estoico no huye, enfrenta el presente, enfrenta los hechos y se enfrenta a sí mismo con firmeza. Mirar a los ojos no es arrogancia, es presencia. Es un acto de quienes están aquí y ahora. Marco Aurelio escribió que nuestra mayor tarea es vivir plenamente el momento presente. Una mirada fija comunica esto sin que se diga una sola palabra. La inseguridad a menudo nos hace mirar al suelo como si buscáramos un escondite. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza es invisible, está en cómo nos posicionamos en la vida, y eso incluye la forma en que miramos a los demás. Al sostener la mirada de alguien estás diciendo, estoy aquí, contigo, conmigo misma, y este simple gesto lo cambia todo. La mente entiende que no hay nada que temer cuando hay verdad en lo que se dice. Así que cuando hables, mira con valor. El mundo no necesita ojos que se aparten, necesita un aspecto que se mantenga bien. ¿Cuántas veces empezamos una frase con lo siento, sí, o quizá no tiene sentido? Estas expresiones, tan comunes, son trampas del ego inseguro. Para el estoico, justificarse innecesariamente es una forma sutil de disminuirse a uno mismo. Séneca dijo que quienes están en paz consigo mismos no necesitan convencer a los demás. La verdad, cuando se pronuncia con claridad y sin apego a juicios externos, se sostiene por sí sola. Las justificaciones excesivas revelan el miedo a no ser aceptados, y este miedo nos convierte en rehenes de la opinión ajena. Al hablar, sé directo. Habla de lo que tiene valor. No pidas permiso para existir. El mundo ya tiene demasiado ruido. Lo que necesitamos son palabras firmes, pronunciadas por personas que sepan en qué creen. Cuando te justificas constantemente, envías un mensaje subliminal. Quizá me equivoque, quizá ni siquiera debería estar hablando, pero el estoico sabe que expresarse con verdad no requiere excusas, solo valor. Recuerda, tienes derecho a hablar con firmeza y franqueza.
No tienes que disculparte por pensar, y mucho menos porque existe. Cada vez que le quitas el poder a tu discurso con justificaciones, estás entregando tu voz al miedo. Sé firme, sé claro y sobre todo, sé fiel a tu verdad interior. No necesita explicación. ¿Cómo? Correcto. Entonces, son palabras que se deslizan entre frases como si fueran indispensables, pero en realidad son muletas. Y como enseña el estoicismo, la dependencia nunca es libertad. Las muletas son señales de que el pensamiento aún no está listo para caminar por sí solo. El uso excesivo de estas palabras demuestra que hay más duda que claridad. Un pensamiento bien formado no necesita rellenos vacíos. El estoico sabe que cada palabra es una elección y las decisiones conscientes construyen discursos fuertes. Epicteto enseñó que el primer paso hacia la sabiduría es guardar silencio. La segunda, escucha. Y solo entonces, habla. Cuando respetamos este ciclo, el habla se vuelve limpia, directa, aguda. Las muletas desaparecen porque valoramos el silencio. Sí, el silencio es sagrado para el estoico. Donde muchos ven vergüenza, los sabios ven oportunidad. El silencio entre frases permite que la mente respire y el espíritu se alinee. Llenarlo todo con palabras es miedo a enfrentarte a ti mismo en el vacío. Al eliminar las muletas, le dices al mundo que tienes dominio sobre tu mente, que no necesita bastones para comunicarse, que está en paz con el espacio entre palabras y que ese espacio suele ser más poderoso que cualquier frase. Habla menos, habla mejor. Cada palabra es un acto, cada pausa una prueba de control. La voz es la expresión más directa de nuestro estado interior. Hablar con voz baja, vacilante o temblorosa es como escribir una carta con tinta en blanco. El oyente siente que falta convicción. El estoico entiende que la voz no es solo sonido, es intención. Cuando hablas con firmeza, estás diciendo, creo en lo que digo. Y eso, por sí solo, ya transforma el mensaje. Marco Aurelio nos recuerda que vivir con propósito es vivir con claridad, y la claridad requiere una voz. No tiene por qué ser alta, pero tiene que ser sólido. Hablar en voz baja por miedo es como encender una vela y esconderla. La luz está ahí, pero nadie la ve. Tienes ideas, experiencias, visiones, pero si no las apoyas con tu propia voz, se pierden antes incluso de que llegues a la otra. El estoico proyecta su voz, no para ser escuchado, sino porque lo que tiene que decir merece ser dicho con valentía. No grita. Él sostiene. La intensidad no está en el volumen, sino en la consistencia del tono. Si tiemblas al hablar, pregunta, ¿es miedo a cometer errores, de ser juzgado? El estoicismo responde con una invitación a la libertad. Hablar de todos modos. No esperes a que el miedo desaparezca para expresarte. Usa tu voz como un ejercicio de presencia. La voz firme no se trata del rendimiento, se trata de la verdad, y toda verdad merece ser escuchada con claridad. Cuando repetimos nuestras discusiones una y otra vez, pensando que así seremos mejor entendidos, a menudo solo intentamos convencernos a nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que la claridad nace de la convicción, y que quienes están seguros de lo que dicen no sienten la necesidad de repetirse. Epicteto nos recuerda que debemos ser breves, claros y directos. El sabio no exagera demasiado sus ideas, las expresa con sencillez y precisión, porque confía en su lógica y razón. Explicar demasiado es como intentar aguantar con las manos. Cuanta más fuerza usamos, más discusiones escapan. Este deseo de convencer a cualquier precio a menudo oculta el miedo a no ser aceptado, pero el estoico no moldea sus palabras para agradar al otro. Habla con un alma firme, sabiendo que la verdad no necesita venderse como un producto. Se sostiene por sí sola. Cuando hablamos con exageración, perdemos fuerza. En lugar de mostrar seguridad, mostramos ansiedad.
El habla se vuelve repetitiva, cansada y confusa, y el oyente, en lugar de absorber el mensaje, empieza a cuestionar la propia credibilidad del remitente. La comunicación estoica es limpia y objetiva, no hay rodeos ni adornos, la fortaleza está en la simplicidad. Di lo que sea necesario y confía en que si el contenido es cierto, no hace falta que lo promociones. La sabiduría está en saber cuándo parar, porque muchas veces decir menos es decir mejor. Mucho antes de que abras la boca, tu cuerpo ya ha empezado a hablar. Y lo que dice puede ser más alto que cualquier argumento. Hombros caídos, brazos cruzados, mirada baja. Estos signos son ecos de una mente que aún no ha encontrado su anclaje. Marco Aurelio nos enseñó que la armonía del espíritu se refleja en el exterior. Un cuerpo alineado no es solo una postura física, sino una declaración silenciosa de autodominio. Cuando entras en un entorno con el cuerpo retraído, es como si dijeras, no quiero estar aquí, y la gente se da cuenta. El lenguaje corporal, para el estoico, es una extensión del alma. No tiene por qué exagerarse, debe ser coherente. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo revela lo contrario, el mundo creerá en tu cuerpo. Siempre. Es común confundir esto con arrogancia. Pero hay una diferencia clara entre imponerse y simplemente existir con dignidad. Una postura firme es el derecho de todos, no un privilegio de los más extrovertidos. Y empieza con un ajuste sencillo, alinear por dentro y luego por fuera. Epicteto dijo que no controlamos lo que el mundo piensa de nosotros, sino cómo nos posicionamos frente a él. Y esto también se aplica al cuerpo. No tienes que ser perfecto, pero sí necesitas estar completo. Un cuerpo seguro transmite paz y atrae, inspira y calma. Por eso al hablar recuerda, tu cuerpo te habla a ti y por ti. Hazle un aliado, no un traidor. El tiempo es uno de los activos más valiosos que tenemos y, sin embargo, es uno de los más desperdiciados. Cuando hablamos con prisa, tratamos el momento presente como un obstáculo a superar y no como un espacio sagrado de expresión. El estoicismo, en cambio, valora el ahora como el único tiempo real. Séneca dijo, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Hablar con prisa es una forma de perder ese tiempo. Es como correr por un jardín sin ver las flores. Pasas, pero no sobrevives. Hablar despacio es respetar el momento, respetar al otro y sobre todo respetarte a ti mismo. El habla acelerada es un síntoma de una mente que ya está en el futuro, preocupada, tensa, ansiosa por el final de la frase, pero el estoico vive en el presente. Sabe que la virtud solo puede ejercerse aquí y ahora. Por eso, habla con presencia. Hablar despacio no significa ser lento o aburrido. Significa estar consciente. Es poner cada palabra en el lugar correcto, como un escultor moldeando su obra. El estoico no corre con las palabras, las construye con intención. Una pausa en el habla muestra al mundo que tienes el control. Demuestra que no temes al silencio ni a la reacción de los demás. Y eso, por sí solo, ya transmite seguridad. Habla con calma, habla con alma, porque solo en el ahora es posible ser verdad. Evitar la mirada de alguien es más que timidez. A menudo, es una negativa inconsciente a enfrentarse a la propia vulnerabilidad. Los estoicos sabían que huir de lo incómodo solo pospone lo necesario. Enfrentarse a uno mismo. Marco Aurelio habló sobre la importancia de la presencia auténtica. Cuando apartamos la mirada, le decimos a la otra persona y a nosotros mismos que no estamos preparados para el encuentro. Pero es precisamente en el encuentro donde el ser se moldea y el aspecto es el primer paso. Sostener la mirada es sostenerse a uno mismo. No es un acto de dominación, sino de respeto. Respeto por el oyente, respeto por lo que dices y respeto por el momento en sí. Es como decir, estoy aquí, entero, no voy a huir.
A menudo pensamos que mirar a los ojos es invasivo, pero el estoicismo demuestra que esto es solo un reflejo de nuestra incomodidad con la transparencia. Mirar es mostrarse. Y el estoico, incluso vulnerable, no teme ser visto. La mirada firme no requiere palabras. Transmite verdad, atención plena y equilibrio. Incluso sin hablar, comunicas al mundo que estás presente, que te importa y que te respetas a ti mismo. Así que, la próxima vez que hables con alguien, mantén la mirada. Enfréntalo con ligereza, con verdad, con serenidad. Este simple gesto puede transformar la forma en que conectas con los demás y contigo mismo. Frases como, perdona que te moleste, es solo una opinión tonta o quizá me equivoque, pero son tan comunes que ni siquiera notamos su impacto. Pero el estoicismo nos invita a observar qué estamos diciendo realmente cuando nos ponemos así. Estamos diciendo que no confiamos en nuestro propio valor, que necesitamos el permiso del otro para existir. Pero Séneca fue directo. Quien no se respeta a sí mismo, nunca será respetado. La autocrítica es un veneno sutil que erosiona la confianza. Hablar con humildad no es lo mismo que disminuirse a uno mismo. El estoico habla con conciencia de su lugar en el mundo, pero sin cancelarse. Sabe que su voz tiene valor y que disculparse por hablar es menospreciar lo que lleva dentro. No necesitas pedir permiso para ser quien eres. Por supuesto, debemos ser amables, pero no sumisos. La diferencia está en la intención. Hablar con respeto es distinto a hablar suplicando aceptación. El mundo necesita voces que se alzan, que no tiemblan al expresarse, que no se disculpen por tener ideas. Tu voz es una herramienta de impacto. Trátala con la dignidad que merece. No te disculpes por existir. Exprésate con valentía, porque su existencia en sí misma ya es un acto de valor. ¿Cuántas veces usamos palabras solo para llenar el silencio? Así que, ¿cómo? Claro, se van sin pensar por costumbre. Pero Epicteto nos enseña, si no tenemos nada valioso que decir, el silencio es más digno. Cada palabra innecesaria es una invitación al ruido interior. Las palabras vacías son como monedas falsas. Hacen ruido, pero no tienen valor. El estoico evita el desperdicio verbal. Elige el silencio como un espacio sagrado entre pensamientos, donde puede surgir la claridad. Hablar por el simple hecho de hablar es lo opuesto a la conciencia. El silencio es una forma de presencia. No indica falta de contenido, sino más bien respeto por lo que se dice, o por lo que aún está por decirse. Los sabios prefieren hacer una pausa y reflexionar antes de soltar una avalancha de sonidos que no dicen nada. Usar muletas es como ir de un lado a otro antes de llegar al grano, pero la mente estoica es sencilla. No teme la pausa, porque confía en que la verdad no necesita ser forzada, simplemente es. Hablar menos, con más intención, transmite autoridad y serenidad. Imagina escuchar a alguien que habla poco, pero con profundidad. Esta persona capta la atención sin esfuerzo, porque hay algo poderoso en el habla contenida, algo que solo los sabios entienden. La pausa es un puente entre la duda y la sabiduría. Habla como si honraras cada sílaba, y cuando el vacío es más honesto que cualquier palabra, elige el silencio. Será tu mayor aliado. Una voz débil no es solo un sonido grave, es la ausencia de dirección interior. Así como un barco sin timón no llega a ninguna parte, una voz sin firmeza no convence, no inspira, no lidera. El estoicismo nos enseña que la voz es un reflejo del alma. La firmeza en la voz no proviene del volumen, sino de la intención. Puedes hablar en voz baja y aún así dominar una sala, porque lo que transmite seguridad no es el grito, sino la consistencia. Hablar con firmeza es demostrar que crees en lo que dices. Epicteto dijo que no importa lo que ocurra fuera, sino cómo reaccionamos dentro. Y eso
incluye la voz. Si hablas con vacilación, quizá el problema no esté en la garganta, sino en la mente. La claridad interior crea una expresión clara. La firmeza nace de la convicción. Las personas que hablan con firmeza demuestran que ya han reflexionado, que no están improvisando su verdad. Esta confianza tranquila es poderosa, es contagiosa. Ella lidera. Incluso sin decir, sígueme, la firmeza de la voz dice, sé a dónde voy. Por otro lado, una voz frágil suplica aceptación. Se disculpa antes incluso de que la rechacen, pero el estoico no suplica, lo hace. Él transmite su verdad como alguien que comparte y no como alguien que pide perdón por existir. Sé el timón de tu discurso, dirige tu voz con propósito, porque cuando la voz se alinea con la mente, nadie puede ignorarla. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de repetir algo una y otra vez solo para asegurarte de que se entendía? Este impulso, aunque parezca inofensivo, revela una duda silenciosa. ¿Tiene valor lo que he dicho? El estoico reconoce esta duda y la afronta racionalmente. Séneca decía que la verdad es como el oro. Cuanto más pura es, menos necesita ser moldeada. Si tus palabras son claras y verdaderas, no hace falta que se les inculque a los demás. La repetición excesiva delata inseguridad, y el público se da cuenta. Repetir puede dar una falsa sensación de control. Pensamos que insistiendo más, convencemos más. Pero en la práctica, provocamos el efecto contrario, el agotamiento. El oyente empieza a dudar de nuestro contenido, aunque sea valioso, porque la forma debilita la esencia. El estoico confía en su discurso porque confía en su forma de pensar. Lo dice una vez, claramente, y sigue adelante. No se aferra a la necesidad de ser comprendido a toda costa, porque sabe que no controla la mente del otro, solo la suya propia. Si necesitas repetir mucho, quizás sea hora de simplificar tu mensaje. Hazlo tan claro e impactante que una vez suficiente, como un buen aforismo que resuena incluso después del silencio. Habla con intención y confía en el poder de lo que se dijo, porque repetirlo no garantiza la comprensión, pero claridad, sí. Puedes decir, estoy tranquilo, pero si tu cuerpo dice lo contrario, eso es lo que el mundo creerá. El lenguaje corporal es el reflejo de lo que realmente sentimos, y el estoicismo valora profundamente este sutil dominio de uno mismo. Postura encorvada, gestos apresurados, manos inquietas, todo esto son señales de una mente en crisis. Epicteto, que tanto habló sobre el control interior, diría que el cuerpo no miente, así que debe entrenarse tanto como la mente. Mantener el cuerpo alineado es más que un problema estético, es una práctica diaria de presencia. Cuando te sientas firme, gesticulas con propósito y respiras con calma, transmites confianza, incluso en silencio. Es el cuerpo diciendo, yo mando. No se trata de teatralidad ni de parecer seguro, se trata de tener confianza. Y el estoico practica esto. Sabe que el cuerpo y la mente son aliados. Cuando el cuerpo transmite equilibrio, se alimenta de nuevo a la mente de forma segura. Es un círculo virtuoso. El lenguaje corporal es el primer discurso que haces. Antes de que abras la boca, ya te has presentado. El estoico se encarga de eso. Camina con firmeza, mira con presencia, gesticula con intención, no para impresionar, sino para ser constante. Así que poneos en fila. El mundo observa no solo lo que dices, sino cómo existes. El mundo busca fórmulas mágicas para parecer seguros, pero el estoicismo va directo al grano. La verdadera seguridad nace de la coherencia. Cuando tu alma, tu mente y tu habla están alineadas, no tienes que demostrar nada a nadie. Simplemente eres. Marco Aurelio habló sobre la importancia de la unidad interior. Si sientes algo, piensas otra y dices otra, creas una guerra dentro de ti. Y esta guerra se filtra en el discurso, la postura, la mirada.
pero cuando todo está en armonía, la paz se nota. La coherencia no es perfección, es autenticidad. Es decir lo que tú crees, es actuar según los propios valores. Es aceptar fracasos y seguir firme. La verdadera seguridad no grita, no impone, es silencioso, pero evidente. Cuando hablas con el corazón alineado con la razón, ocurre algo mágico. Los demás escuchan con más atención, porque sienten la verdad. Y la verdad, por simple que sea, siempre toca más allá de 1000 palabras descabelladas. Ser constante requiere valor. Requiere mirar hacia adentro, aceptar lo que se encuentra y ajustar lo necesario. Pero merece la pena. Porque la seguridad que viene de dentro no puede ser tambaleada por las apariencias, los juicios o las críticas. Al final, hablar con confianza no se trata de impresionar, se trata de expresar quién eres, completo, firme y verdaderamente